Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este vídeo te voy a seguir contando mi historia de superación y las lecciones que me ha enseñado la vida o que he aprendido de la vida, tanto por la experiencia, pero también por todos los años de terapia. En este vídeo voy a hablarte desde los 8 a los 13 años y como en el vídeo anterior, que te lo pongo por aquí en algún sitio, tengo tres avisos importantes. Los temas que voy a tratar son algo complicados, difíciles de hablar. Si eres una persona sensible, no te recomiendo ver este vídeo. El segundo aviso es que yo hablo en mis vídeos de mis experiencias, mis vivencias y mis opiniones que yo no soy ni terapeuta, ni médico, ni especialista, así que por favor, si tienes algún problema o necesitas alguna ayuda, yo te sugiero que consultes a alguien profesional. Y la tercera cosa es que en los comentarios, si veo o considero que alguno está fuera de lugar o es ofensivo o me puede hacer daño a mí o a alguien de esta comunidad, lo voy a eliminar sin dar ninguna explicación, y si se repite mucho, pues optaré por deshabilitar los comentarios. Bueno, dicho esto, tan serio, vamos a seguir con cosas también muy serias, pero ya de lo que es mi historia, que con esta historia pretendo sobre todo positivizar hechos muy dolorosos, muy complejos, y hacer que de esta historia podrida pues veas que también se consigue con mucho trabajo, esfuerzo y mucha terapia ser una persona funcional y ser feliz, porque a pesar de todo, yo tengo que reconocer que a día de hoy, con mis 56 años, soy una persona bastante feliz. Bueno, lo último que te contaba en el vídeo anterior es que tenía 7 años cuando mi padre nos abandonó y mi madre se quedó sola con nosotras cuatro, con sus hijas, con deudas. Y pues en aquellos tiempos, en los principios de los años 70, en el 76, pues por ejemplo una mujer no podía pedir un crédito sin autorización del marido y un montón de cosas más. Bueno, la cuestión es que mi madre tuvo que dejar el piso donde vivíamos en Alcobendas, en Madrid, y nos fuimos a vivir con mi abuela paterna, que vivía en Zaragoza. Empezamos en el colegio donde estuve luego yo un montón de años. Era un colegio religioso, católico, de monjas, y era solo de niñas en aquel momento. Mi madre encontró trabajo en ese colegio y también en una academia dando clases de idiomas. Y bueno, mi madre trabajaba muchísimas horas al día para poder pagar no sé si las deudas que dejó mi padre, pero por lo menos para darnos de comer y para ayudar también en la economía de la casa de mi abuela. Y bueno, al principio mis padres no tenían pensado que yo hiciera la comunión, ni ninguno de mis hermanos, porque realmente no éramos religiosos, aunque en mi familia hay un montón de religiones, pero de eso hablaré en otro vídeo. España entonces era un país católico y bueno, la sociedad, todo el mundo hacía la comunión. Así que como yo en aquellos tiempos estaba en edad de hacer la comunión, porque la iban a hacer todas mis compañeras de clase, aunque yo no había hecho la preparación, la catequesis que habían hecho mis compañeras, pues me aceleraron todo el proceso y bueno, al final hice la comunión. Para mí estuvo muy bien porque fue una fiesta agradable en la que yo fui la protagonista. Llevaba un vestido, aunque a mí no me gustaba mucho, y bueno, a las 5 de la tarde ya me lo había quitado. Pero bueno, digamos que fue un poco de paréntesis, algo alegre fuera de todas las cosas que habían pasado y que estaban empezando también a pasar en casa de mi abuela. Entonces, ¿quién es la bruja mala? ¿Qué es la del título? Pues mi abuela paterna. Mi abuela paterna
Yo no sé si es que estaba loca o simplemente era psicópata y sádica. Una mezcla, no sé de dónde, pero bueno, hay amores que matan. El suyo para mí lo fue. Ella ya falleció en el 2022 y bueno, tengo aquí cosas apuntadas para que no se me olviden porque tengo muchas cosas agolpadas que, bueno, me hacen difícil hacer la grabación de este vídeo. Pero si tú crees que todo el mundo es bueno, como yo pensaba o en la catequesis de la comunión, pues era eso lo que nos enseñaban, ¿no? Y en parte, pues entiendo que te hagan ver que todo el mundo es bueno, que hay que ser bueno todo el mundo y estoy totalmente de acuerdo que hay que intentar ser la mejor persona y tener buenos sentimientos y demás, pero que eso en mi caso particular, con una baja autoestima, lo que hacía también era que me fiara o pensara que todo el mundo era bueno también y que intentaba ser tan bueno como yo quería ser, como el niño Jesús. En fin, que no me quiero desviar mucho más del tema. La cuestión es que mi abuela me torturó física y psicológicamente durante muchos años. Estos solo son los primeros, pero bueno, voy a respirar un poco y sigo. Bueno, ya he respirado y como te decía, mi abuela falleció en el 2022 y cuando lo supe, la verdad es que lloré bastante, pero no lloré de pena porque se hubiera muerto, sino de alivio porque en ese momento para mí fue pensar que ya no me tenía que proteger de esa persona, ni tenía que proteger a mis hijos ni a mis seres queridos y bueno, fue llorar de alivio y de descanso emocional y mental. Y esto te estoy hablando de que estamos en 2024 y ella falleció en el 2022. Así que, como ves, es un lastre bueno, que he llevado muchos años, pero que ya, ya está, todo acaba en algún momento. Y esa parte acabó. Y me hace sentir, pues eso, mucho más tranquila y más libre, por decirlo más claramente. No voy a entrar en muchos detalles porque en YouTube es mejor no ser demasiado explícito con según qué temas, pero te puedes preguntar que cómo hacía mi abuela, ¿no? Para maltratarme. Pues con lo de hay amores que matan, mi abuela siempre me decía que yo era su nieta favorita, que era la mayor y que nadie me iba a querer como ella, que mi madre quería más a mis hermanas que a mí, que sobre todo con una de mis hermanas intentó crear una gran enemistad porque teníamos un carácter muy diferente y yo pues no era ni tan guapa, ni tan simpática, ni otras muchas cosas que mis hermanas y entonces que yo era el patito feo pero que ella siempre me iba a querer. Y bueno, hay una frase que no solo le he oído a mi abuela, le he oído a otras muchas personas que me parece lo peor del mundo y es preguntarle o decirle a una criatura ¿a quién quieres más? En este caso mi abuela me preguntaba ¿a quién quieres más? ¿A la abuela o a la yaya? Que también en Aragón o en Zaragoza a la abuela, a los abuelos son las yayas y los yayos. ¿A quién quieres más? ¿A la yaya, a mamá o a papá? Eso es una tortura psicológica, un chantaje emocional, una manipulación, como otras de las muchas a las que me sometía. Y desde el primer momento que nos fuimos a vivir con ella, intentó acapararme para ella y crear en mí un odio
exacerbado hacia mi madre, porque me decía un montón de cosas feas sobre ella, que muchas no eran verdad. Y también me intentaba convencer de que si mi padre se había ido era por culpa de mi madre. Y como yo en aquellos tiempos pensaba que mi padre era Dios y no sabía, no tenía información de muchas de las cosas de las realidades que pasaban, y yo, como te digo, tenía 7 años, pues yo, como comprenderás, pues poco a poco todas esas cosas me fueron minando y acabé por pensar que odiaba a mi madre, aunque en el fondo la quería y la necesitaba muchísimo. Y lo mismo con mis hermanas. Mi madre, como te podrás imaginar, vivir en esa casa con esa señora, con su suegra, que no era la mejor persona del mundo, pues nosotros la hablamos ya de mayores, pero imagínate tener que vivir en su casa porque no te puedes permitir otra cosa y que te esté volviendo a tus hijas en tu contra, aunque siempre le estaré agradecida a mi abuela y me supongo que mi madre también por habernos acogido en su casa cuando mi padre se fue. Pero vamos, que tanto mi madre como mis hermanas y yo se lo hemos devuelto con creces, vamos, te lo puedo asegurar que hay que ser agradecido, pero no hay que ser tonto. Mi abuela también me sometió a ciertos abusos, junto con mi abuelo, de lo que te hablaré en otra ocasión. Pero bueno, había una relación ahí muy extraña que para mí era normal en aquel momento, porque yo a mi abuelo solamente lo veía un rato por las tardes y no se quedaba a dormir en casa. Pero bueno, me sometieron a ciertas cosas que no voy a entrar en detalles, pero que son abusos físicos, y que ni a los niños ni a los mayores se les hace ese tipo de cosas. Pero yo poco a poco fui creciendo y sometida a todas estas tensiones, pues como te comenté en el vídeo anterior, ya empecé a despertarme con dolores de espalda. Tenía dolores de espalda muy fuertes que me dolía un montón. Me llevaron a médicos y no tenía nada en principio. eh, Estaba ya empezando a engordar porque empecé a utilizar la comida eh, como ansiolítico, ¿vale? Y eso también me enseñó mi abuela. Mi abuela me enseñó a comer cuando, como confort, ¿no? Cuando estaba angustiada, lo que fuera, a ella le gustaba mucho comer, pues ella me atiborraba. Y no solo me atiborraba, sino que dulces, bueno, todo lo que se te ocurra. Y claro, pues yo empecé a coger bastante peso y bueno, pues me ingresaron para ver mi metabolismo y otras muchas cosas. Y recuerdo perfectamente la frase de mi abuela cuando íbamos a los médicos, y era que es una niña con muchos problemas y la pobrecita pues necesita ayuda, pero siempre en lo de que tenía muchos problemas, ¿vale? Y eso me llevó a que yo era una víctima de verdad, pero ella estaba promoviendo mi victimización, ¿no? Que yo tuviera claro que yo era una niña con problemas, que me dolía la espalda, que estaba gorda y bueno, todas esas cosas también hacían que tuviese unos niveles de ansiedad brutales. Y mi abuela me llevaba a veces a situaciones tan tensas, sobre todo con las cuestiones que tenían que ver con mi madre, que yo en algunos momentos puntuales, incluso, sobre todo cuando cumplí los 11 años, que fue una de las épocas más complicadas de cuando estuvimos viviendo esa primera parte con mi abuela. Y es que yo odiaba a mi madre tanto que le gritaba a mi madre y le decía que la odiaba, que no me tocara. Y bueno, terrible para mi madre, para mí ahora que lo pienso, pero es que yo estaba desquiciada, estaba con una ansiedad, y estaba histérica, o sea, me daban crisis de ansiedad
Y ya a los 11 años el médico, supongo que sería el médico, porque no sé realmente quién me lo recetó, pero ya con 11 años me empezaron a medicar con un medicamento, valga la redundancia, que se llamaba Dapaz. Y bueno, pues imagínate, ya con 11 años medicada y con una situación emocional y física, porque mi abuela también pues me pegaba, no solo a mí, a mis hermanas también, pero a mí me pegaba por lo mío y por lo de mis hermanas porque decía que yo era la mayor y que era responsable de que mis hermanas se portaran mejor, con lo que aún estaba apoyando más a que yo no quisiera estar con ellas y me llevase fatal con ellas y que solo quisiese estar con mi abuela porque era la única persona que me quería y que me iba a querer en mi vida, por mucho que me estuviera destruyendo como niña y bueno, que esto afectó muchísimo a mi futuro, tanto todo lo que te hablé el vídeo anterior como esto que te estoy contando ahora mismo. Ha habido muchas cosas que con terapia ya llevo mucho mejor, que entiendo que yo era una niña que estaba totalmente manipulada por una persona sádica, manipuladora, algo psicópata, que no es que fuera 100% una mala persona. Yo no digo eso ni lo puedo decir porque nadie somos 100% buenos o 100% malos, pero yo tengo que hablar de mis experiencias para intentar, lo que yo quiero es transmitirte que, bueno, que yo viví eso, aunque te pueda parecer una historia increíble, pero es así. Y que de eso se puede salir, o sea, de situaciones muy, 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 muy graves, eh, se puede salir. ¿Que no es fácil? Pues no, pero se sale. Y yo he salido. Me ha costado mucho, pero he salido. Y bueno, mis hermanas también, aunque no voy a hablar de ellas en concreto, pero a pesar de los pesares, yo creo que mi madre también nos dio, aunque tuviésemos dificultades, nos inculcó ciertos principios éticos y personales que nos ayudaron aparte de otra, de que cada una hemos buscado en nuestra vida, pues yo creo que somos 4 éxitos, 4 casos de éxito dentro de cosas que pueden haber acabado fatal, fatal, fatal. Y somos 4 personas estupendas. De aquel tiempo lo que sigo arrastrando como tema más complejo para mí son los trastornos de la conducta alimentaria. Mis problemas con el peso han sido y siguen siendo todavía para mí difíciles de gestionar. Hay muchísimas cosas que llevo mucho, mucho, mucho mejor. Tengo residuos, pero son solo residuos y soy consciente de que tengo ciertas dificultades, pero también tengo claro que eso en algún momento, si no lo supero del todo, no pasa nada. El hecho es poder estar lo mejor posible dentro de las dificultades, que esa es otra de las cosas que quería comentarte en este vídeo, que la vida no es perfecta, pero que podemos ser felices dentro de la imperfección y dentro de que tengamos problemas y dificultades, la vida es eso. Hay dificultades más complejas, más duras y otras más fáciles de llevar, pero la vida mucho consiste en eso, en madurar, en aprender a sobrellevar las cuestiones, en aprender o pedir ayuda cuando tienes la edad suficiente para pedir ayuda y hacer, pues eso, yo te recomiendo que si tienes dificultades que pidas ayuda a psicólogo, al médico, quien haga falta, pero pide ayuda, que esa es una de los principios número 1 de superar las dificultades de la vida, pedir ayuda profesional y bueno, que la vida es esto, pero también la felicidad no es estar bien 100%.
La felicidad son los pequeños momentos y bueno, ese es otro de los mensajes que te quiero dejar como, como positivo, ¿no? Dentro de mi historia y de las lecciones y de mi historia de superación. Con respecto al peso, yo te pediría, si tú nunca has tenido sobrepeso o si lo has tenido o lo que sea, que no juzgues a la gente que tiene sobrepeso o que está gordita o gorda, que odio esa palabra, pero bueno, que sobre todo las personas que tenemos o hemos tenido mucho sobrepeso, es decir, que hemos sido muy, muy grandes, pregúntate antes de hablar, de abrir la boca y decir algo desagradable, lo más seguro es que esa persona haya tenido momentos muy críticos en su vida que le han llevado a esa situación. Entonces, antes de llamar gordo a alguien o de decirle, oye, ¿por qué no pierdes peso por tu salud? O, ay, pues estás más gorda o estás más delgada. Yo creo que sería interesante que aprendiésemos como sociedad a no poner tanto énfasis en ese tipo de cosas, sino preguntar a las personas más que, ay, qué gorda estás o has perdido peso, preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué tal la vida? ¿Te va bien? Pero de corazón y sinceramente, porque yo he sufrido mucho bullying a lo largo de mi vida por ser gorda, por llevar gafas y bueno, que si ya las situaciones de tu vida son difíciles y muy traumáticas, pues encima súmale el que la gente te insulte por situaciones que para ti es muy difícil sobrellevar, pues es terrible. Entonces, esa es otra reflexión que quería dejar aquí y también decírmela para mí, porque aunque no te creas, eh, a veces también yo he hecho esas cosas. Cuando he estado perdiendo peso y demás y me he sentido más delgada, mmm, he seguido lo que hacen otras personas en la sociedad. O sea, que te lo digo a ti, pero también me lo estoy diciendo a mí misma. Y bueno, esto es un poco lo que te quería comentar de esta época de mi vida, de entre los 8 y los 13 años, aunque me faltaría como colofón del vídeo contarte que, eh, bueno, muchos detalles no te los voy a contar aquí porque no puedo, como te digo, pero sí los puedes leer si te interesa en mi libro El precio de mi sonrisa 2.0 que autopubliqué en 2019, te lo dejo en la caja de descripción. Pero bueno, que la cuestión es que cuando yo tenía 13 años, después de un montón de situaciones, como ya estás escuchando, mi madre y mi abuela discutieron una noche muy fuerte. Yo solo recuerdo que estaba en la habitación tocando la guitarra y no sé cuál era el motivo de la discusión de mi abuela y mi madre. Debió ser algo muy gordo porque mi madre llegó, colmó su vaso y le dijo a mi abuela que estaba harta y que se iba con nosotras, que nos íbamos las 5 y así fue. Nos mudamos al portal de al lado, o sea que estábamos al lado de mi abuela viviendo, pero independientes con nuestra madre. Pero de esas cosas te hablaré en el vídeo siguiente. Si crees que este vídeo te ha aportado valor, aunque sea duro y complicado de ver y escuchar, eh, regálame un like, que esto me ayuda a que YouTube lo siga promocionando y podamos llegar a más personas y pueda ayudar a más personas en sus procesos de superación personal. Eh, si quieres seguir escuchando mi historia y ver otras de las cosas de mis vídeos, pues si no lo has hecho ya, te puedes suscribir y darle a la campanita. Y bueno, darte las gracias por ver el vídeo, por compartir mi historia, que espero que te valga de algo positivo. Y bueno, que me despido hasta el próximo vídeo, que te deseo que pases un día estupendo y te mando un beso enorme. Hasta la próxima. Chao.